Muy buenos días, tengan todos los presentes y los que nos acompañan a través de los medios virtuales. Sean bienvenidos a este repaso de la lección de escuela sabática. Les quiero comentar que el sábado pasado no les pude acompañar, pero les traigo un regalito. El sábado pasado estuvimos allá en San Antonio, Texas, en el cierre de la 60ª sesión de la conferencia general. Algunos se preguntan, bueno, ¿qué hace la iglesia adventista en esas ocasiones? En esas ocasiones lo que hace la iglesia es, pues se hacen nombramientos importantes, se hacen nombramientos importantes en el cual podemos ver en esos son los informes de los diferentes misioneros, en las cuales estos misioneros dan reportes acerca de lo que Dios ha hecho en sus diferentes territorios. Así que, preciados hermanos, es una reunión muy enriquecedora, que básicamente es donde se exalta a Dios y que todos queremos que Jesús venga muy pronto, ¿verdad que sí? Y Jesús va a venir muy pronto en la medida que nosotros asumamos el rol y el papel que Él nos ha encomendado, que es el rol de proclamar su nombre, de darlo a conocer. Y por eso les tengo miren, este cuadro tan bonito, que es el cuadro que nos da la ruta por la senda angosta, la ruta final en la historia del pueblo que espera que pronto Jesús venga. O sea que en ese camino, delgadito, se espera que tú y yo estemos caminando y transitando. Es por eso, preciados hermanos, que en un stand, porque hay 168 personas, 168 naciones, 70,000 personas estuvieron el sábado en el Alamo Dome allá en San Antonio, y en uno de los stands que estaba cerca allí, le dije a una persona, creo que era de un ministerio por allá de Asia, le dije, me gusta mucho este cuadro, ¿me podrías dar para mi clase de escuela sabática? Y dijo, sí, hay suficientes, así que si gustan tomar, los que quieran, aquí se los voy pasando, para que tengan ese recuerdo de ese mensaje tan especial que nos infunde mucho ánimo a trabajar por Jesús. Quiero, a ver si ya me abrieron el micrófono. Les voy a pasar de la siguiente manera nuestra participación. Para no decir quién quiere leer, levanten su mano y se lo van pasando, ¿ok? Vamos a leer este texto de la hermana Elena G. de White, que dice así. Cristo nos invita a entrar en la senda angosta, donde cada paso significa abnegación. Nos invita a estar de pie sobre la plataforma de la verdad eterna y luchar tesoneramente por la fe dada una vez a los santos. Abnegación. Ok, sí, entonces se lo pasan al que quiera leerlo y así sucesivamente, por favor. Bueno, en la invitación la encontramos en Mateo 7, versículos 13 y 14. ¿Qué les parece si buscamos de una vez en la Biblia la invitación que Elena White describe aquí? Cristo nos invita a entrar por una senda donde tú y yo debemos de tener abnegación. Abnegación significa, por cierto, sacrificio o renuncia de los deseos o intereses propios, siempre buscando el beneficio de los demás. Si alguna vez has encontrado una persona que solamente vive para sí misma, entenderás que no está transitando por la ruta de la abnegación ni de la senda angosta. Pero qué invitación tan especial nos dio Jesús en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Exacto. La invitación es esta, apreciados hermanos, que busquemos siempre esa ruta que Jesús nos ha trazado, una ruta no fácil,
porque ancho, dice ahí, es el camino a la perdición, pero la ruta angosta lleva hacia un glorioso triunfo y glorioso final que nos tiene preparados Jesús a cada uno de los creyentes. Vamos a entrar de lleno porque esta historia está muy llena de detalles muy hermosos, de la historia de una niña hebrea cuyo nombre era, a ver, pues no, desgraciadamente estudiaron porque no tiene nombre, era una niña, era hebrea. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Alguna vez fuiste testigo de un hecho, un accidente, chocaron, se cayó el niño o hubo un asalto? ¿Fuiste testigo de algún hecho así? Cuando te preguntan, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se te hace dar ese reporte? ¿Fácil o difícil? Fácil porque lo viste. ¿Saben que una vez montaron? Ustedes saben que los tiempos de la televisión son sumamente caros, valiosos. Había pasado un accidente y el reportero estaba listo para que a la hora de entrar al aire ya tenía un testigo, y lo pongo entre comillas, del hecho. Y entonces estaba la persona preparándose y el testigo también se estaba preparando. Cuando entran al aire a Nacional, o sea, el noticiero de esos más caros, que es el de la noche, Nacional, bueno, ¿qué pasó? Le pasan el micrófono al testigo, ¿saben qué dice? Empezó a titubear y luego el reportero le hace la pregunta que le debió de haber hecho antes de entrar al aire y le dice, bueno, usted no fue testigo. No, a mí me dijeron. Y yo no fui, yo no vi. Y entonces ese tipo de testigos, pues ustedes saben que no son muy válidos. Un testigo, dice aquí, es alguien que puede brindar un informe de primera mano sobre los hechos. Y cuando te piden, oye, ¿cómo estuvo este accidente? Tú lo vas a decir de la manera más natural. Oye, ¿cómo estuvo esto? Lo vas a decir sin titubear, porque tú estuviste allí, porque tú lo experimentaste. Nosotros somos llamados a también replicar las noticias que están en la Biblia, porque la Biblia no es un libro de cuentos. La Biblia es un libro que nos da un encuentro con un Dios personal, el cual ha hecho cosas por ti y por mí. Saben que una de las más maravillosas experiencias que podemos ver en esos congresos mundiales es cómo la gente en todas partes del planeta da testimonio natural de las maravillas que Dios ha hecho en sus territorios. Y es por eso muy inspirador. Me decían algunas personas que fueron, es que yo ya quiero que Jesús venga pronto, porque es una probadita del cielo, en el sentido de que ves gente de todo el mundo y dices, ¿cómo va a estar en el cielo? Me decía una hermana ayer. Y obviamente, para poder estar allí, tenemos que comunicar a tantas personas que no conocen de Jesús. Saben que la testificación tiene poco que ver con nuestra capacidad. Es que yo no soy capaz, yo no me sé expresar en público, yo no soy predicadora, no soy predicador, no soy maestro, a mí soy corto de palabras. No, tiene poco que ver con nuestra capacidad. No es algo que Dios conceda a personas específicas a fin de que hagan su obra. Todos podemos decir algo en favor del Evangelio y de las buenas noticias. Y es por eso que en esta semana estudiamos una historia inspiradora que nos habla acerca de cómo tú y yo podemos testificar, es decir, ser testigos, no importan las circunstancias. Miren qué bonita frase. Testificar es el privilegio de los conversos, no de los talentosos. Converso es alguien que ha sido tocado, alcanzado por la gracia de Dios, y tu vida es tan maravillosa que no te puedes quedar callado y le tienes que decir a los demás de esas buenas noticias y de ese encuentro que tuviste. No importan las circunstancias. Si algo ha impactado tu vida, lo daremos a conocer de una manera u otra. El sábado que nos vimos hace 15 días, yo les dije, hay noticias en las cuales tú no te puedes quedar callado. ¿Cuáles noticias? Tú dices, no me puedo quedar callado, lo tengo que decir, lo tengo que decir. ¿Cómo qué? Que Cristo viene. Noticias personales, ¿como cuáles?
buenas noticias, un bebé que va a llegar, un trabajo, oye, me fue muy bien, esta situación que tenía complicada ya se resolvió, y esas noticias las quieres compartir de una manera natural. Es por eso que una vez nuestros pioneros adventistas estaban haciendo una junta acerca de si les convenía o no armar una carpa. En esos tiempos, en los 1800, armaban carpas y luego se hacían campestres. En Estados Unidos se quedó la costumbre, nosotros acá en el mundo hispano no lo vemos tan seguido, pero en esos campestres se hace predicaciones muy inspiradoras y reuniones muy bonitas que tienen la encomienda de llevar a otros a Cristo, gente que no ha conocido a Jesús, por primera vez salir a ese campestre o ese esfuerzo evangelístico, pueden conocer. Pero estaban diciendo, bueno, este territorio se me hace que no nos conviene, este territorio se me hace que va a ser más el gasto que los beneficios. Y entonces había un hermano de la iglesia, había un hermano de la iglesia que era capitán, y le preguntaron, oiga, hermano, ¿se podría decir, usted qué piensa de este esfuerzo evangelístico? ¿Usted qué piensa? ¿Nos conviene o no nos conviene hacer la obra en este lugar? Y entonces él dijo, yo como militar que soy, a mí me metieron mucho en la cabeza algo, que si hay una orden, tú no la cuestionas a tu superior. ¿Cuál es la orden entonces que tenemos de parte de Jesús? Bueno, la orden es proclamar el evangelio. Los resultados a ti ni a mí nos deben de quitar el sueño, sino si la orden es esa, la tenemos que hacer, y los resultados se los dejamos a Jesús. Por eso una misión es una orden o encargo, es un poder que se da a una persona para desempeñar esa orden. Vamos entonces, apreciados hermanos, a Segunda de Reyes 5:1. Les invito a seguir en las Sagradas Escrituras. Segunda de Reyes 5:1. Vamos a leerlo así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Exacto. Entonces, en este caso, habían salido de Siria varias bandas armadas y habían llevado cautiva a una niña, entre otros territorios. Saben, apreciados hermanos, esto nos invita a entender que a veces los cristianos vivimos en circunstancias en las cuales pues no son las adecuadas. ¿Cuántas historias de terror hemos escuchado en los últimos años en nuestra ciudad? Gente que ha sido capturada incluso desde su cama, ¿verdad? Que están en la comodidad de su cama y llegan los captores y los raptan. Y hay situaciones que nos pueden llevar a traer pues bastante dolor. Y este fue un caso y que nos recuerda que la guerra es injusta y que un hijo de Dios puede llegar a padecer de estas situaciones. Entonces, podemos entender varias cosas con esta historia. ¿Será que Dios, había una buena pregunta, ¿será que Dios mandó a que los captores, los sirios, arrancaran de los brazos de los padres de esa niña hebrea para llevar el evangelio a Naamán el capitán? ¿Será que fue Dios? ¿Tú qué piensas? Dios no manda el mal, no tengas la menor duda. Dios no es el autor del sufrimiento y de la enfermedad. El libro de Job es muy claro, para que quede bien claro, es que Dios es injusto, es que Dios
hizo eso para alcanzar a Naamán. No. Dios utilizó esa circunstancia, sí, pero no lo mandó de primera instancia. Dios no desea el sufrimiento de sus hijos. Yo te quiero preguntar, ¿podemos ser misioneros aunque estemos pasando por situaciones adversas? ¿Sí? Oye, es que yo estoy enferma, yo estoy enfermo, yo estoy jubilado, yo estoy jubilada. De alguna manera es una excusa para decir, ya no puedo compartir el mensaje de la salvación. ¿Es una excusa? No. Este es el caso. La niña fue una niña misionera. Fíjense que la niña hebrea, tú podrías haber dicho, aparentemente yo estoy olvidada de Dios, ¿verdad? Imagínense qué circunstancia tan penosa, ser arrancada a tan temprana edad y con los peligros de lo que significaba de esa casa y mandarla a gente que no tenía el temor de Dios. Podría haber dicho, no tengo ya consuelo y no tengo esperanza. Lo más fácil, la ruta más fácil era la ruta de la amargura, ¿verdad que sí? Ser amargura, pensar en sí misma, en su desgracia, incluso desearle mal a su jefe. ¿Qué tenía el jefe, por cierto? Era un leproso. Y entonces, si ella hubiera dicho, qué bueno, porque era un hombre malo, porque me arrancó, me secuestró, se lo merece. Si dejo transcurrir su enfermedad, a lo mejor en algún momento voy a ser libre, porque la lepra era incurable y además era mortal. Pero vemos aquí una secuencia. La niña no obró así, porque los hijos de Dios no actúan como el resto de las personas, o no debemos de actuar como el resto de las personas. Tenemos una agenda diferente, tenemos prioridades distintas. Y entonces la niña llevó un mensaje. Si tú ves la secuencia de eventos, este mensaje llegó al capitán sirio, que es Naamán, y Naamán llevó el mensaje ¿a quién? Al rey. ¿Cuándo tú podrías haber conectado este evento de la niña hasta el rey? ¿Cuándo? Pues nunca. Por eso es inverosímil, o sea, algo complicado de entender. Miren, aquí les tengo esta. La niña tenía un mensaje. La semilla cayó en el corazón y en la casa de Naamán, porque seguramente su esposa también creyó. ¿Y el mensaje cuál era, hermanos? ¿Cuál era el mensaje de la niña? En Israel había un profeta y había una solución. ¿Solución a la lepra? Cuando todo el mundo se moría de lepra. Sí, ella creyó que todavía Dios actuaba a favor de su pueblo y que allá en su tierra todavía quedaba un profeta de Dios, que había hecho Dios con él maravillas. Incluso esas para él no tendría el mayor problema. Y ese mensaje incluso llegó hasta el rey de Siria. Y todos vemos la cadena de eventos. Tú nunca desestimes, hermano y hermana, nunca desestimes un esfuerzo evangelístico, decir, no, este folleto no lo voy a dar. No, esta invitación a una campaña, mejor no la doy. Este link para que la gente pueda ver algún culto, no, mejor me lo reservo, porque tú no sabes esas circunstancias o cadenas que Dios puede hacer en favor de los suyos, y tú te has convertido en un instrumento de salvación. ¿Saben? Hay uno de los más maravillosos milagros que se están efectuando en la actualidad, es lo que Dios está haciendo en favor de la gente en las cárceles. Había un informe que vimos en estas semanas pasadas del país de Brasil, de una sola hermana que se dedicaba a visitar cárceles. Y por cierto, hago un paréntesis, cuando a mí me dieron, estaba por escoger mi plaza para el servicio social, una de las plazas son las cárceles.
y nadie queríamos esa plaza. Obviamente no era nuestra primera opción, porque le tienes miedo a la gente, porque más que nada lo escogían varones, porque un dentista utiliza instrumentos punzocortantes. Imagínense en un descuido, ya te están, no sé, son historias que a uno se le vienen a la mente, pero miren, por miedito, todo el mundo decía, no, la cárcel es lo último que escogerías. Eran las personas que iban con unos reprobados, los peores calificaciones, eran los del riesgo para eso. Pero imagínate a alguien, y en este caso una dama en Brasil, yendo a las cárceles y sin el menor miedo, daba el mensaje de salvación, y eso era algo que a los presos les llamaba mucho la atención, que no les tenían miedo, y eso les hizo abrirse. Y cuando empezaron a escuchar de Jesús el mensaje de la libertad de la verdad, porque si dice Jesús, la verdad os hará libres, entonces ese mensaje hizo que 2,000 personas, por el testimonio y el trabajo de una sola persona, 2,000 presos aceptaran a Jesús. Y así que presentaron el video en el informe sudamericano, impresionante. Aquí también hay unos hermanos que están yendo a estos ministerios de cárceles y vienen fascinados de lo que Dios puede hacer por ellos. Dice, me decía la hermana Marisol Angelino, es que Jani, si tú vieras cómo reciben esas personas un folletito, cuando los vuelves a ver en 15 días o semanalmente, ya lo terminaron y quieren más, y quieren más, y quieren más. Tú puedes decir, esas personas realmente Dios está tocando sus vidas, porque si has escuchado historias de lo que se hacen en las cárceles, entenderás que a veces adentro es peor que afuera. Adentro son más criminales que afuera, pero Dios los ha alcanzado. Fíjense la etimología de la palabra verdad, de verdad del griego aleitea, significa abrir la ventana que no está cerrado o transparente. Y cuando estas personas que al menos están en una cárcel física aceptan la verdad, se sienten como libres. Y ahí es donde dices, sí, cierto lo que Jesús decía, la verdad os hará libres. Lo único que les impide, la diferencia es unos barrotes, pero dentro de sí se sienten libres. Afuera de las cárceles hay muchas personas prisioneras de vicios, prisioneras de un estilo de vida degradante, prisioneras de la moda, prisioneras de su trabajo, prisioneras de las deudas y muchas más prisiones. Pero cuando tocas el corazón de esas personas con la verdad, como esa niña tocó el corazón de esa familia siria, todas las cosas pueden cambiar. Es por eso que si tú alguna vez te has preguntado, ¿pero por qué compartir el evangelio nosotros? Nosotros, Dios, que somos imperfectos, que no nos sabemos expresar, que tenemos tantos defectos, ¿por qué no mandas mejor un ángel y haces una campaña con un ángel y el ángel lo haría millones de veces mejor que cualquier predicador, aunque por más experimentado que tenemos? ¿Por qué compartir el evangelio? Vayamos a Deseo a todas las gentes y por favor lo leen este texto. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar de su obra. Gracias. ¿Para qué Dios nos da esta tarea? Que por cierto, somos medio reacios para hacerla. ¿Por qué Dios no me da a mí esa tarea? ¿Por qué? Señor, manda un ángel, lo haría mejor que nosotros todos juntos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a estar preparados para ir al cielo. Si a ti te gusta venir, como muchas veces a mí me gusta venir, a la comodidad de venir, sentarme, recibir y seguir con mis asuntos en la semana, no voy a estar desarrollando un carácter para Cristo. Decía una vez una persona,
a un evangelista, las historias que usted cuenta se me hace que son puras mentiras, historias de transformación, de vidas renovadas cuando Jesús lo conocían. Ah, sí, le dijo a este pastor, ¿tú crees que son mentiras? Ven. Y por cierto, lo llevó al ministerio de las cárceles. Cuando vio a ese hermano, lo que realmente podían ver sus ojos de cómo la gente era receptiva, todas esas historias que nos cuentan los misioneros, de cómo la gente recibe y es transformada. Entonces, dice, perdón pastor, tenía usted razón. El poder de Dios no es cortito, el poder de Dios se sigue manifestando. Y nosotros somos depositarios de esa verdad y el privilegio de darla a conocer a otras personas. ¿Para qué? Para que en ese trayecto tu carácter y mi carácter sea transformado y ennoblecido. De otra manera no podría ser así. Regresemos a la historia de Segunda de Reyes 5:1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón ante su señor, en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado salvamento a Siria. Era valeroso en extremo, pero leproso. Díganme todas las cosas buenas que tenía este hombre. Rico. Oye, qué bueno es que tu jefe te quiera, ¿verdad? Y aquí el rey, el número 1, lo quería y lo tenía en gran estima. Otra cosa positiva de Naamán. Era exitoso, o sea, no era un capitán ahí, uno más, no. Le había traído muchos triunfos a Siria. Y aquí dice, el Señor había dado salvamento a Siria. Era valiente en extremo, o sea, arrojado. Pero tenía un detallito, o un detallote. Detallote. Leproso. ¿Saben? ¿Han visto alguna vez alguna fotografía de un leproso? Por eso yo no las pongo. Siempre que hablo de la lepra nunca pongo. Cuando estaba yo en el hospital universitario haciendo algunas prácticas, nos tocó estar ahí ¿verdad, Lore? Hay leprosos. O sea, es impresionante. Hay varios tipos, pero la piel se empieza a poner como de cocodrilo, gruesa. Y después de eso, a caerse los dedos, la nariz, a desfigurar. Es tremendo. Y aparte, hermanos, quiero enseñarles, era tanto el estigma, porque se contagiaba la gente, de que era una enfermedad, aparte de incurable, mutilante, era vergonzosa. Se tenían que tapar porque sí es muy grotesco el cuadro que presenta esta enfermedad. Esta tablita que tú estás viendo allí es una tablita que todo leproso en la Edad Media, me imagino que en tiempos de Jesús algo así sucedía, la tenían que ir como una castañuela para que esas tablitas fueran sonando, y la gente que escuchaba ese sonido, yo creo que su piel se ponía como de gallina, porque significaba que un leproso estaba por pasar por ahí, y a correrle, porque nadie quería estar cerca de un leproso. En una expedición, en una excavación arqueológica, se encontró una casa donde el cadáver, los huesos, supusieron los expertos que tenía lepra esta persona, y tenía las paredes mucho más gruesas de los casas. ¿Por qué? Porque lo que querían era contener la enfermedad. Entonces, hay una pregunta importante. ¿Será que el sufrimiento es una puerta para escuchar la voz de Dios? ¿Será que si Naamán le hubiéramos dejado todo el récord de ese versículo que acabamos de estudiar, sin el pero de la lepra, podría haber escuchado a Dios? Muy probablemente no. Y piensa en tu propia vida. ¿Será que si no ha pasado por ese trago amargo, no sé, la pérdida de un familiar, el divorcio o alguna situación, un despido, perder un ser querido, una enfermedad, tal vez
no hubiéramos abierto tanto la puerta para que Dios hablase a nuestra vida. ¿Verdad que sí? Entonces, este fue el caso de Naamán. Pero cuando hay una situación extrema, no necesitas, hermanos, no necesita mucho uno buscar quién está padeciendo dolor. Si tú ves en tu círculo cercano, entenderás que siempre hay un enfermo o alguien que está padeciendo una crisis. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Veamos la actitud de la niña hebrea. Ella le dijo a su señor: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella tenía una seguridad, una solución, aún en la enfermedad peor que existe, ¿sí? Sí, porque para Dios no hay imposibles. A mí me sorprende las historias de allá de la división transeuropea, que Dios en su misericordia, hay gente que dice: Señor, acaban de conocer a Jesús y dicen: Señor, aquí tengo esta persona enferma de cáncer. Hacen una oración, demuéstrales a todos ellos quién eres. Y Dios ha curado a enfermos terminales. ¿Por qué? Porque Él ve en su misericordia: tengo que demostrar mi amor así para que estas personas se convenzan. Y esa niña tenía esa seguridad no titubeante, como lo podemos ver en la historia. Cuando Naamán creyó que había una solución para su caso, le dijo a su jefe, al rey: oye, una niñita muy especial me dijo que había una solución. Vamos por la solución. Te voy a hacer una carta. Era el protocolo. Te voy a hacer una carta y te voy a cargar de kilos y kilos de oro. ¿Sí recuerdan cuántos regalos y regalos? Ahí los puedes ver en la Biblia. Kilos y kilos de plata, kilos y kilos de oro, para que compres el favor del curandero, que sabemos que era el profeta de Dios, y vayas a Israel rápidamente. Fíjense esta ruta, hermanos. Naamán se estaba convirtiendo de ser un pagano a un creyente. Un pagano, la etimología es bien interesante. Paganus viene del latín, pagano viene del latín paganus, que significa alguien rústico, alguien que habita en el campo, o alguien que es conformista. Yo con esto me conformo. Un pagano, en términos religiosos, podríamos decir que es alguien que se conforma con vivir tantas décadas en este mundo o tener riquezas materiales. Ese es un pagano, alguien conformista. Porque si algo te habla la Biblia, es ser rico. No riquezas aquí, riquezas allá, abundantes. Una de las palabras que más repetía el apóstol Pablo, es un escritor muy prolífico del Nuevo Testamento, fue riquezas de la gracia, riquezas. Si somos ricos, ¿por qué hablaba tanto de riquezas? Para meterle a sus oyentes la idea clara de que un creyente es rico, no importando las circunstancias aquí. Y entonces vemos cómo Naamán se va caminando poco a poco en la ruta de ser un hombre conformista a ir por algo más. Él entendió que necesitaba salud, pero tenía que salir de su entorno, de Siria, porque ahí no estaba la salvación estaba en conocer al Dios de Israel y en los recursos que Dios le había puesto. Apreciados hermanos, un vaso lleno no puede ser recipiente de las bendiciones del cielo. No cabes, ya no hay más. Y a veces para vaciarnos tenemos que pasar por la ruta del dolor o de la pérdida, o rutas. Por eso dice, y espero que se les quede muy grabado, es esa gráfica del separador. Es una ruta, si la checan, angostita, pero aquí hay una luz brillante, la luz de Jesús. Si ahorita estás pasando por una situación difícil, no te preocupes, mira esta luz. No mires tus pies, porque si miras tus pies, te caes. Mira la luz, lo que hay enfrente.
lo que Dios te ha prometido. Eso es lo que nos hace avanzar con la ayuda de Dios. Así que, apreciados hermanos, Naamán entendió primero que tenía que vaciarse de su orgullo. Tenía muchas cosas por las cuales sentirse orgulloso. Lecciones de humildad. Las lecciones de humildad fueron 3. Primero, aceptar las sugerencias de una esclava. Segundo, no ser recibido por el profeta Eliseo. Cuando él llegó con todos los regalos para comprar su salud, ni siquiera lo recibió el profeta de Dios. Le mandó un mensajero diciéndole, te tienes que bañar para esa lepra, que seguramente estaba muy grave su caso. Te tienes que bañar en el río Jordán 7 veces. ¿Jordán? Mira lo que dijo. A ver, ¿alguien lo tiene, por favor? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavan en ellos, ¿no quedaría también limpio? Se volvió y se iba enojado. ¿Por qué se enojó? ¿Saben que el río Jordán es en algunas partes, es muy chiquito en comparación a esos ríos? Dicen que esos ríos, el paisaje era hermoso, era como un jardín. Se veía todo hermoso, fértil, había rosas, había de todo tipo de flores. Y en cambio, si tú has visto el río Jordán, entenderás que era así todo fángano, todo fango. Salías a veces más sucio que limpio. Y él pensó, ¿qué? Vámonos, me están ofendiendo. Y sus siervos le dijeron un buen consejo, porque a veces los buenos consejos te los dan las personas más humildes, como la niña hebrea y como esos siervos. ¿Qué es para ti bañarte? No hay problema, ya estamos aquí. Bañarte 7 veces, por favor. Y lo convencieron. Y cuando lo convencieron, Naamán volvió al varón de Dios con toda su comitiva. Se paró ante él y dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y él quiso, como reconocimiento y generosidad, de alguna manera expresar esa gratitud. Apreciados hermanos, ¿qué somos? ¿Paganos o creyentes? Si tienes paganos cerca de tu círculo de amigos, recuerda este testimonio poderoso. Que Dios te bendiga. Estudiaremos próxima semana el libro de Jonás.